En tiempos recientes, y como muchos ya sabrán, hemos podido observar dentro del fascismo cómo se ha degradado una de las piedras angulares de nuestra cosmovisión. Lo que alguna vez fue una crítica refinada, arraigada en principios de civilización, jerarquía natural y la defensa de la nación orgánica contra el parasitismo cosmopolita, se ha convertido en un low-IQ. Una versión burda, superficial y accesible para las masas generalmente ignorantes. Esta transformación no es casual, pues surge directamente de las dinámicas geopolíticas y culturales recientes, donde las prácticas del Estado de Israel y de muchos prominentes han salido a la luz con una visibilidad descarada, atrayendo a hordas de oportunistas ideológicos que diluyen su esencia pura. Recordemos que el original del fascismo no era mero odio irracional, sino una respuesta fundamentada a la influencia en la economía, la cultura y la política, vista como una fuerza disolvente que explota y capitaliza aspectos de teorías preexistentes, socavando la unidad y la autoridad del Estado mediante abstracciones. Pero en los últimos años, especialmente desde la escalada de conflictos en Oriente Medio, con operaciones militares israelíes que han sido televisadas y enseñadas a través de redes sociales en tiempo real, el ha ganado popularidad masiva. Ya no es exclusivo de los círculos nacionalistas. Se ha democratizado, atrayendo a corrientes ajenas como comunistas, socialistas libertarios, anarquistas y progresistas. Estos grupos, motivados por una oposición simplista y muchas veces incorrecta a Israel o a los explotadores, adoptan el no por convicción profunda, sino como un accesorio antiimperialista o anticolonial. Para ellos, el no es el eterno enemigo de la civilización o el imperialismo, sino un símbolo conveniente de opresión occidental, equiparable a cualquier imperio que odien en el momento, llegando hasta el punto ridículo de igualar a la Alemania nacionalsocialista con el mismo Estado moderno de Israel, haciendo uso de dinámicas anacrónicas que no terminan por relacionarse coherentemente. Esta popularización ha sido un veneno lento. Los progresistas, por ejemplo, lo enmarcan en términos de derechos humanos y antisionismo, los comunistas lo integran en su retórica de clase, pintando a los como banqueros explotadores no solo sin reconocer el rol del mismo en la construcción de muchos de sus movimientos, sino que además ignoran cómo esta explotación es inherente a su etnia nómada y conspiradora. El resultado es diluido, carente de profundidad intelectual, con discursos exagerados que circulan en redes sociales, adoptados por activistas de izquierda que no han profundizado correctamente en la naturaleza de este sentimiento. Como bien dije, es un de bajo coeficiente intelectual, reducido a eslóganes tontos que pierden el rigor doctrinario que le daba fuerza. Peor aún, estos grupos han exagerado hasta hacerlo sonar exacerbadamente tonto y conspiranoico, alejándose de la idea inicial de cómo debía llevarse. El fascismo auténtico promovía un sistemático, basado en evidencia histórica como la sobrerepresentación en finanzas, medios y revoluciones destructivas, lo que claramente no era una conspiración loca, sino un patrón observable que justificaba la adopción de medidas estatales firmes. Pero ahora, con la influencia de anarquistas y libertarios de izquierda, se ha inflado a proporciones ridículas, con teorías babosas sobre controlando X cosa. José Antonio Kast da darle la Patagonia a los judíos, hay que poner a la Bachelet en la ONU para que traigan más haitianos, po weón. O sionismo de inspiración europea, que suenan como parodias de sí mismas. Esta hipérbole no solo desacredita el mensaje, haciéndolo fácil de descartar como una locura, sino que atrae a elementos marginales, convirtiendo lo que debería ser una élite ideológica en un circo. La idea inicial, de un como herramienta para la regeneración nacional, se pierde en este ruido, reemplazada por un victimismo llorón que apela a emociones bajas en lugar de a la voluntad de poder. Y esta degradación ha tenido consecuencias funestas dentro del propio fascismo, ya que en vista de la marginalización posguerra de nuestra ideología, condenada al ostracismo por los vencedores y sus falsas narrativas, ciertos sectores fascistas han optado por tercermundizarse para ganar tracción, solidarizándose con estos grupos de izquierda en un intento desesperado de ganar relevancia. Surge así un Querfront perverso, una alianza transversal donde fascistas se unen a comunistas palestinófilos, anarquistas anti-Israel y progresistas woke en un frente común contra el sionismo. Pero esta solidaridad es un suicidio ideológico que ignora las grandes diferencias entre ellos y nosotros.
El fascismo, con su énfasis en la jerarquía de clases natural, el corporativismo y el rechazo al igualitarismo, se diluye en ideas ajenas. Se vuelve antiimperialista en un sentido tercermundista, anticolonial como si fuéramos víctimas colonizadas, e incluso igualitario al abrazar narrativas de opresión global que ignoran las primacías civilizatorias. En el peor de los casos, adopta una antijerarquía de clases que traiciona sus raíces, donde el líder epistocrático y las clases formadas intelectualmente se pierden en un populismo horizontal. Este Kehrfront representa un peligro mortal, ya que ha transformado el fascismo en un símil de izquierdismo antioccidental, dándole motivos al liberalismo sionista de llamarnos nazicomunistas, y donde el rechazo a ya no sirve para fortalecer la nación, sino para aliarse con los pueblos oprimidos en una lucha global contra el imperio sionista. ¿Dónde queda entonces nuestra defensa contra la invasión multicultural? Hemos visto esto en movimientos como el nacionalbolchevismo o en figuras que coquetean con el islamismo radical, diluyendo el fascismo en una masa ideológica amorfa que lo hace irreconocible. Creo yo que es urgente corregir pronto este asunto, y empezar a diferenciarnos mucho más masivamente de esta gente, y para ello, lo que creo necesario es volver a reconocer nuestra ideología, volver a lo clásicos y evitar a toda costa textos marginales con ideas que se presentan de forma manipulada para satisfacer estas idioteces. Muchas gracias por escuchar.